Bienvenidos a todos a nuestro canal Confesiones de la Vida Tardía. Mi esposo estuvo fuera de la ciudad durante 4 años. Mi mamá me aconsejó que fingiera no darme cuenta. Yo seguí su consejo y aguanté, hasta que la otra mujer quedó embarazada. Fue un mes después cuando finalmente entendí lo astuta que era mi mamá. El fin de semana en la ciudad de Saigón estaba sofocante. La gente llenaba los centros comerciales buscando un poco de aire acondicionado. Yo también me metí entre la multitud, pero no para mí misma. Hacía mucho que había olvidado la costumbre de consentirme con un vestido nuevo o un labial bonito. Esta vez fui a comprar algo para Kang, mi esposo, una camisa nueva. Últimamente se quejaba del trabajo, del estrés, de tener que reunirse con clientes y de la importancia de vestirse bien. Aunque mi corazón estaba un poco frío después de 2 años viviendo como extraños bajo el mismo techo, intenté cumplir mi papel de esposa. Nuestra vida juntos había sido muy dulce al principio. 4 años atrás, nos casamos con la bendición de nuestras familias. Kang era un hombre elegante, amable, siempre sabía cómo hacerme reír. Pero en los últimos 2 años, cambió. Las cenas en casa se hicieron raras, las palabras de cariño escaseaban. Salía temprano y regresaba tarde, siempre con la excusa del trabajo. Me preguntaba a mí misma si había hecho algo mal, o si simplemente el amor se desgastaba con el tiempo. Traté de reavivar la relación, cocinando sus platillos favoritos, vistiendo más bonita en casa, pero él solo respondía con indiferencia y, a veces, con irritación. Poco a poco, me cansé, y nuestra casa quedó llena de un silencio aterrador. Recorría los pasillos de las tiendas de ropa para hombres, mirando los modelos que podrían quedarle a Kang. De repente, algo familiar llamó mi atención. Frente a mí, en la sección de ropa para embarazadas y bebés, estaba un hombre alto con una camisa tipo polo verde musgo, la misma que yo había planchado esa mañana. Mi corazón se detuvo un momento. Era Kang, no había duda. Y no estaba solo. A su lado, una mujer joven, con una barriga de embarazo claramente visible, apoyaba la cabeza en su hombro y entrelazaban sus manos. Kang sostenía un vestido rosa y se lo mostraba con una sonrisa tierna, con una mirada llena de cariño, algo que hacía mucho tiempo no me dirigía a mí. La escena me atravesó el corazón como un cuchillo. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Los ruidos del centro comercial desaparecieron, y lo único que escuchaba era el estallido de mi corazón. Me escondí detrás de una columna grande, temblando, sacando el teléfono sin saber exactamente por qué. Supongo que fue un reflejo instintivo, quería registrar la cruda realidad. Mis dedos bailaban sobre la pantalla mientras tomaba fotos y grababa un video corto. Vi a Kang rodeando con su brazo la cintura de la mujer, susurrando algo y riendo juntos con felicidad. Parecían una familia feliz. Y yo, la esposa legal, estaba escondida como una ladrona, observando en silencio. Ellos avanzaron hacia la caja registradora, y yo contenía la respiración, siguiendo cada movimiento. Kang sacó la cartera, y lo que le entregó a la cajera me dejó helada. Era la tarjeta adicional que yo misma le había sacado, vinculada a mi cuenta principal. Durante todo este tiempo, él siempre me decía que su sueldo lo usaba para atender asuntos importantes del trabajo, que los gastos de la casa los dejara en mis manos. Y yo, tonta, le creí. Ni siquiera dudé un segundo de sus palabras. Pero ahora lo entendía todo, mi dinero no solo servía para mantener nuestro hogar, sino también para que él construyera otro con su amante. Sentí un dolor profundo en el pecho, pero no lloré. Tal vez el golpe fue tan fuerte que ya no me quedaban lágrimas. Me quedé parada, sin moverme, viendo cómo se iban tomados de la mano, con las bolsitas de ropa de bebé que él había pagado con mi dinero. Cuando se alejaron, mis piernas no pudieron más. Me dejé caer despacio, apoyando la espalda en la columna fría del centro comercial. Me habían traicionado de una forma cruel, calculada, con premeditación. El hombre en quien más había confiado, el que más había amado, me había mentido todo este tiempo. Ni siquiera recuerdo cómo salí del centro comercial o cómo llegué a casa de mi mamá. Todo el camino de regreso fue un vacío. En mi cabeza solo se repetía una y otra vez la imagen de Kang acariciando a esa mujer embarazada, riendo con ella. La camisa que le iba a comprar seguía en la bolsa, y ahora se veía tan irónicamente triste.
Al llegar a casa, me encerré en mi cuarto y me tiré sobre la cama. Fue entonces cuando, por fin, las lágrimas que había contenido tanto tiempo comenzaron a salir. Me ardían, como si cada una quemara un pedacito de mi alma. Mi mamá, doña Lan, escuchó el portazo y corrió enseguida. Cuando me vio hecha pedazos, no me preguntó nada. Solo se sentó junto a mí y me acarició la espalda con esa mano cálida y firme que siempre me ha dado consuelo. Entre sollozos, le conté todo. Le enseñé las fotos y los videos que había tomado. Pensé que se iba a enfurecer, que iba a maldecir a Kang, que me diría que hiciera un escándalo para dejarlo en ridículo. Pero no. Ella miró las imágenes con el rostro serio, sin sorpresa, como si ya se lo esperara. Luego me limpió las lágrimas con los dedos y me dijo con voz tranquila pero firme. Ya, mi niña, llorar no va a solucionar nada. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Irte a su casa a gritarle? ¿Divorciarte? Sus palabras me dejaron fría. ¿Divorcio? Nunca había pensado en eso. Por más que el amor se hubiera enfriado, por más que doliera, nunca imaginé separarme de Kang. No lo sé, mamá, le dije entre lágrimas. No sé qué hacer. Ella soltó un suspiro profundo, de esos que cargan años de sabiduría y heridas sanadas. Me miró directo a los ojos y me habló despacio, como quien va a dar un consejo que pesa. Mira, esto ya no es solo una simple infidelidad. Si se atrevió a usar tu tarjeta para comprarle cosas a su amante y al hijo que está por nacer, eso significa que ya no te respeta. Esto lo tenía planeado desde hace mucho. Y si tú haces un escándalo ahora, vas a terminar quedando como la mala, como la desesperada. No te precipites, hija. Hay formas más inteligentes de cobrar justicia. Él va a negarlo todo. O peor aún, podría admitirlo y presionarte para que te divorcies de inmediato. ¿Y tú qué tendrías en tus manos en ese momento? ¿Unas fotos tomadas a escondidas? No bastarían, hija. Cada palabra de mi mamá me cayó como un balde de agua fría, haciéndome pensar con claridad. Tenía razón, si ahora hago un escándalo, ¿qué gano? Solo el título de mujer celosa. Kang podría limpiar todo fácilmente y yo quedaría como la perdedora. ¿Entonces qué debo hacer, mamá? Pregunté, con la voz aún temblorosa. Mi mamá me apretó la mano con fuerza, transmitiéndome una fuerza invisible. Desde ahora, hija, tienes que fingir que no sabes nada. En casa sigues siendo la esposa tranquila, amable, sin sospechar nada. Cuanto más parezcas despreocupada, más bajará la guardia. Mientras tanto, tú y yo vamos a recoger pruebas en secreto. No solo sobre su infidelidad, sino también sobre sus bienes y dinero. Sospecho que no solo él sabe, quizás su familia también está involucrada o lo protege. Debemos averiguar todo lo que ha hecho a tus espaldas estos últimos 2 años. Cuando tengamos todo en nuestras manos, le daremos un golpe que no podrá negar. Mi hija no puede quedarse atrás ni sufrir injusticias. El plan de mamá me daba miedo, pero también me llenaba de un hilo de esperanza. Fingir que no sabes nada mientras el corazón se rompe, enfrentar todos los días al traidor, era una tortura. Pero mamá tenía razón, no era momento de debilidades. Me habían engañado demasiado tiempo, y ahora era hora de recuperar la justicia. No solo por mí, sino también por mis padres, por todo lo que habían construido para nuestra familia. Secándome las lágrimas, respiré hondo y recuperé la calma. Miré a mi mamá con determinación. Sí, mamá, te escucho. Lo haré. Ella asintió, con los ojos llenos de orgullo y ternura. Me abrazó fuerte. Esa es mi hija. Fuerte, valiente. Ya estoy aquí contigo. De ahora en adelante, esta batalla la pelearemos juntas. Esa noche regresé a la casa que alguna vez llamé hogar. Kang ya estaba allí, sentado viendo la televisión en la sala. Me miró de reojo y preguntó distraído. ¿A dónde fuiste que llegas tan tarde? Fui a casa de mi mamá un rato, y miren, te compré una camisa nueva, dije, sonriendo con toda la fuerza que pude reunir, sacando un gesto de normalidad que escondía mi corazón roto. Le pasé la bolsa de papel.
Kang la agarró sin molestarse en abrirla, solo murmuró algo y volvió a clavarse en la televisión. Su indiferencia fue, extrañamente, una bendición. No notó la mirada distinta en mis ojos ni la sonrisa forzada que le regalé. Esa noche me acosté dándole la espalda, fingiendo un sueño profundo, pero en la oscuridad tenía los ojos bien abiertos. Mi lucha apenas comenzaba. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Compartir casa, mesa y cama con quien te traicionó se volvió un suplicio. Cada mañana me levantaba temprano a preparar el desayuno y planchar su ropa. Cada noche le servía la cena. Actuaba mi papel de esposa dedicada, sin reclamar nada. Sonreía siempre, aunque por dentro mi corazón estaba hecho piedra. Kang no pareció notar el cambio. Tal vez estaba demasiado ocupado con su nueva felicidad para fijarse en su esposa vieja y pasada de moda. Cuanto mejor fingía, más confiado se volvía. Seguía saliendo temprano y llegando tarde, seguía con llamadas secretas desde el baño y mensajes que borraba en cuanto los leía. Pero ya nada de eso se le escapaba a mi mirada. Siguiendo el plan de mi mamá, empecé mi propia investigación. Primero revisé lo financiero. Antes confiaba ciegamente en Kang. Cada mes me daba una cantidad para los gastos y decía que el resto lo ahorraba o invertía. Nunca me había interesado realmente por su salario. Ese fue mi error. Me senté horas en el estudio revisando los estados de cuenta del banco, de la cuenta conjunta y de la mía de los últimos 2 años. Y encontré algo raro. Hace más de un año Kang recibió un ascenso y su sueldo subió casi al doble. Lo supe porque lo escuché presumir por teléfono, pero la cantidad que me entregaba a mí no aumentó. En meses incluso bajó con excusas de que la empresa tenía problemas o redujeron bonificaciones. ¿A dónde fue esa diferencia? Anoté cada cifra y cada fecha en una libreta. Entre más cuentas hacía, más frío me recorrió la espalda. La suma perdida en esos 2 años no era poca. Alcanzaba para comprar un departamento de tamaño medio. Luego quise revisar su teléfono. Era más difícil porque Kang es muy cuidadoso y casi no se separa del celular, pero la oportunidad llegó. Una noche se fue a bañar y dejó el teléfono sobre el escritorio. Mi corazón se aceleró, cerré la puerta con llave y lo tomé. Por suerte, él no había cambiado la contraseña. Tenía muy poco tiempo. Pasé de los mensajes y de Salo, sabía que ya había borrado todo rastro. Fui directo a la lista de contactos. La revisé rápido y no vi ningún nombre sospechoso. Pero entonces me detuve en uno que estaba guardado de forma rara: Socio Roger. Toqué para ver los detalles y era un número que no estaba en Salo. Algo en mi intuición me dijo que algo no estaba bien. ¿Por qué habría guardado a un socio con un lugar al lado? Park era un edificio nuevo y lujoso en el Distrito 7. Saqué mi teléfono y tomé una foto del número. Luego revisé el historial de llamadas. El nombre de socio Roger Park aparecía con frecuencia. Algunos días llamaba más de 10 veces, a veces por casi 1 hora. Especialmente al mediodía o muy tarde en la noche. Justo en ese momento escuché que el agua de la ducha se detenía. Me asusté, cerré la lista de contactos deprisa, borré todo rastro de las aplicaciones abiertas y puse el teléfono en su lugar. Unos segundos después, Kang salió del baño. Mi corazón aún latía como loco, pero traté de mantener la calma y fingí estar leyendo un libro. Esa noche llamé a mi mamá para contarle mis nuevos hallazgos. Ella guardó silencio un momento y luego dijo: No llames a ese número todavía, déjalo ahí. Y lo del Roger Park, mañana ve a ese lugar, pero con mucho cuidado, que no te vea. Sí, mamá, entendido. Y lo de las cuentas, sigo juntando todas las pruebas, imprimo todos los estados de cuenta, marco los movimientos extraños, todo debe estar por escrito, así tendrá valor en caso de ir a juicio. Colgué y sentí que tenía más fuerza. El camino que me esperaba sería difícil, pero no estaba sola. Tenía a mi mamá a mi lado, guiándome paso a paso. Las primeras pistas ya aparecían y sabía que iba por buen rumbo. El velo que ocultaba la traición de Kang empezaba a levantarse. A la mañana siguiente le dije a Kang que iba a pasar el día en casa de mi mamá, que regresaría en la noche. Él ni se inmutó, solo asintió. Mientras más despreocupado estuviera, más fácil sería ejecutar mi plan.
Cuando Kang se fue al trabajo, yo no fui a casa de mi mamá. Conduje directo al edificio Roger Park en el Distrito 7. Era un lugar nuevo, lujoso y privado. La seguridad era estricta. Los extraños sin tarjeta de residente no podían entrar libremente. Me estacioné en un café frente al edificio, desde donde podía ver toda la entrada. Pedí un café y me senté en un rincón, esperando. El tiempo pasaba lento. No sabía exactamente qué esperaba. ¿Vendría Kang aquí? ¿O sería solo una coincidencia? Cientos de preguntas giraban en mi cabeza. Casi a las 12 del mediodía, un coche familiar avanzó lentamente hacia la entrada. Era el coche de Kang. Mi corazón se detuvo. Por decirlo así, me estaba mintiendo. Me dijo que iba a ver a un cliente en Bin DNG y ahora estaba aquí. Su coche se detuvo en la garita de seguridad, pasó la tarjeta y bajó directo al estacionamiento subterráneo. Todo encajaba. Tenía un departamento aquí, o su amante vivía aquí. Mi intuición no había fallado. Me quedé en la cafetería con las manos apretadas. ¿Y ahora qué hacía? No podía entrar al edificio. Me quedé un rato más sin saber qué hacer y al final decidí dar una vuelta alrededor del condominio para ver si sacaba alguna pista. Caminé bordeando la reja, fingiendo que paseaba como cualquier vecino. Al llegar cerca del lobby de la torre vi a varios repartidores esperando. Se me ocurrió una idea. Me acerqué a un repartidor joven y le ofrecí un billete de 500,000 en voz baja. Oye, ¿me haces un favor? Quiero mandar algo a un familiar que vive en el edificio de allá, pero olvidé el número del departamento. ¿Tú puedes checar en la app y ver a qué departamento está vinculada esta línea? Le mostré el número del socio Roger que había fotografiado. El chico me miró desconfiado, miró el billete y dudó un instante. Rápidamente añadí. ¿Qué es para mi hermana que acaba de tener a su bebé? Ya sabes, se despistó. Solo quiero darle una sorpresa. ¿Me ayudas, por favor? Pareció convencerse y aceptó. Sacó su teléfono, metió el número en la app interna de la empresa de mensajería y, al rato, levantó la vista. Y sí, señora, ese número corresponde al departamento B1708. La propietaria aparece como TRNI. TRNI, qué nombre tan bonito, y en ese momento me sonó como un puñal. Ya tenía una dirección concreta. Le di el dinero al repartidor, le agradecí y me fui rápido. Regresé al coche sintiéndome a la vez furiosa y algo satisfecha. Por fin sabía dónde vivía la tercera en discordia. El departamento 1708 de la Torre B en Roger Park. Un piso de lujo, seguro carísimo. Todo el dinero que Kang había escondido quizás se había ido a ese lugar. Había usado el sudor de mi trabajo para mantener a otra mujer y construir otra vida. Me quedé unos minutos más en el coche mirando el edificio enorme. Me imaginé a Kang y a TRNI disfrutando juntos en ese apartamento cálido, comiendo, hablando, preparando todo para la llegada del bebé. Y yo, su mujer legítima, estaba ahí afuera, dándole vueltas al dolor y a la traición. La rabia me invadió, quise subir corriendo a B1708, tocar la puerta y hacer un escándalo. Pero entonces volvió a sonar en mi cabeza la voz de mi mamá dándome consejos. Debo mantener la calma, no hacer nada tonto. Apreté el volante con fuerza, tratando de controlar la respiración. No todavía, no era el momento. Necesitaba más pruebas, pruebas que no se pudieran negar. Ese día me quedé en el coche hasta entrada la tarde. Como a las 5 y algo, vi que el coche de Kang salía del estacionamiento. Se fue, probablemente a casa, a volver a interpretar su papel de esposo ejemplar. Esperé un rato más y luego también arranqué, pero no para regresar a casa. Conduje directo a una oficina de detectives privados que un amigo me había recomendado. Sabía que había cosas que yo no podía hacer sola. Necesitaba fotos, videos que mostraran a Kang y a su amante entrando y saliendo del departamento juntos. Necesitaba pruebas reales de su relación. Esta batalla tenía que ganarla y ganarla de forma absoluta. Después de contratar al detective, sentí un poco de alivio. Al menos ya no tenía que seguir a Kang sola, arriesgándome a que me descubriera. Le di la dirección del departamento B1708 y los horarios que conocía de Kang.
Lo demás era cuestión de esperar. Mientras tanto, seguía con mi papel. Actuaba tranquila, atenta con Kang. Incluso le sugería salir el fin de semana para ver una película y reavivar la relación. Por supuesto, él siempre se negaba. Decía que tenía que ir a ver a un cliente importante fuera de la ciudad y no podía regresar. Yo sonreía y le deseaba que fuera con cuidado, pero por dentro sabía perfectamente quién era ese cliente importante y dónde estaba. Unos días después recibí una llamada de la señora Hoa, esposa de Tun, un compañero cercano y superior directo de Kang en la empresa. Nos llevamos bastante bien, de vez en cuando íbamos juntas a tomar un café o de compras. ¿Te gustaría ir al spa este fin de semana? Y me preguntó. Te veo un poco cansada últimamente. Acepté encantada. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que me ayudara a aliviar un poco la tensión que llevaba dentro. Quedamos en un spa que conocíamos, el sábado por la tarde. Mientras nos relajábamos, de repente me preguntó. Oye, pregunto en serio y no te enojes, ¿todo bien entre tú y tu esposo? Me sorprendí, pero intenté mantener la calma. ¿Por qué preguntaría eso? Con Kang todo parecía normal. Hoa me miró con cierta incomodidad y bajó la voz. La verdad, algunas veces que hemos salido con compañeros de la oficina, he notado que Kang actúa extraño. Se comporta como si fuera soltero. Las chicas nuevas lo molestan, lo provocan, y él ni se queja, hasta parece disfrutarlo. Mi corazón se encogió, pero traté de sonreír. Seguro es broma, Hoa. Kang siempre ha sido juguetón. Ella suspiró, parecía no creerme. Después de dudar un poco, me contó algo que me dejó helada. Y mira, esto me lo contaron algunos del departamento de Kang. Dicen que él les dijo que tú y tu esposo ya se habían divorciado hace 2 años. Actualmente, él es el soltero de oro de la empresa. Todos creen que es verdad. Desde hace 2 años, nadie me ha visto ir a la oficina donde trabaja. En las fiestas de la empresa o en los viajes, siempre iba solo. Cada palabra de Hoa fue como un martillazo en mi cabeza. ¿Divorciada desde hace 2 años? ¿Soltero de oro? Así me veían sus compañeros. Yo ya no era su esposa desde hace tiempo. Él había montado un teatro perfecto, una red complicada para ocultar su doble vida. No solo me había engañado a mí, sino a todos a su alrededor. El dolor que sentía se transformó en rabia absoluta. Había pisoteado mi dignidad, negado mi existencia, convertido nuestro matrimonio en un juego. Durante 2 años, mientras yo cuidaba la familia y me preocupaba por él interpretaba otra obra afuera. Una obra donde él era un hombre exitoso, libre y sin ningún compromiso. Hoa vio mi rostro pálido y me tomó de la mano con preocupación. ¿Estás bien? ¿Seguro que alguien no escuchó mal? Negué con la cabeza, intentando esbozar una sonrisa torcida. No, estoy bien. Seguro es un malentendido. Voy a preguntarle a Kang cuando llegue a casa. Pero sabía que no había malentendido alguno. Todo era la verdad, cruda y cruel. Explicaba su frialdad, sus viajes inesperados, su indiferencia con la familia. En su mente, esta familia ya no existía. Salí del spa sin ir a casa. Conduje sin rumbo por las calles llenas de gente de la ciudad. Pensé que ya me había preparado para lo peor, pero esta verdad me derrumbó. Él no solo había sido infiel, quería borrar por completo mi existencia de su vida. Esa noche, cuando Kang llegó a casa, lo miré con otros ojos. Vi al hombre sentado frente a mí, al hombre que alguna vez amé, al que era mi esposo. Pero me parecía un extraño. ¿Quién era? ¿Cuántas vidas había vivido sin que yo lo supiera? No le pregunté nada sobre lo que Hoa me había contado. Sabía que preguntar sería inútil. Él negaría todo y inventaría alguna excusa. Solo me quedé observando cada gesto, cada palabra. Y entendí que todo era falso, su sonrisa, su atención superficial, todo era parte del teatro que había montado. Esa noche recibí el primer correo del despacho de detectives. En el correo venían fotos muy claras. Kang y su amante, Trani, caminando de la mano hacia el lobby del edificio Roy en Pekán cargaba bolsas grandes,
Y ella se agarraba del brazo de él con total naturalidad. También había fotos de ellos yendo juntos al supermercado, cenando en un restaurante elegante. Se veían felices, como una pareja recién casada. Mientras veía cada foto, mi corazón dejó de sentir dolor y solo quedó un vacío lleno de odio. La red de mentiras que él había construido, yo iba a destrozarla con mis propias manos. Mientras más profundizaba en la investigación, más me daba cuenta de que la traición de Cam no solo era amorosa, era como un iceberg. Lo que se veía era solo la punta, la parte oculta era mucho más grande y aterradora. Después del shock de enterarme de que Kang les decía a sus compañeros que ya estábamos divorciados, empecé a sentir una inquietud sobre nuestra casa. Esta casa era fruto de los dos, pero la mayor parte del pago inicial fue apoyada por mis padres. Ellos nos dieron un monto grande para el enganche. El resto lo financiamos con el banco, como una especie de dote para mí, para tener un lugar propio y no vivir de alquiler. Kang estaba muy agradecido. Siempre decía que recordaría la generosidad de mis padres para toda la vida. Ahora, al recordarlo, solo sentía amargura. Una tarde, mientras ordenaba mi oficina, comencé a revisar papeles. Le dije a Kang que necesitaba ver un viejo contrato de seguro. Él ni sospechó nada y solo murmuró un ajá. Mi corazón latía fuerte cuando abrí el cajón con los documentos de la casa. Todos los papeles relacionados con la compra y el préstamo bancario estaban en un maletín de piel marrón. Con cuidado saqué la escritura de la propiedad, el certificado de uso de suelo y los documentos de los bienes ligados a la casa. Todavía recuerdo aquel día cuando los dos sosteníamos este documento con alegría. Era el símbolo de nuestro hogar, de nuestro futuro. Abrí las páginas y leí cada línea. Y entonces mi corazón se detuvo. En la segunda página, en el apartado de los nombres de los propietarios, junto al mío y el de Kang aparecían 2 nombres más, los de mis suegros. 4 nombres, perfectamente escritos, con el sello rojo oficial de la autoridad. Todo mi cuerpo se heló. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué derecho tenían mis suegros sobre esta casa? Me desplomé en la silla, la cabeza me daba vueltas. Intenté recordar si alguna vez había firmado algo sobre esto. Nada. Nunca Kang ni mis suegros me habían mencionado agregar nombres a la escritura. Entonces, ¿de dónde venían esos 2 nombres? Un sentimiento de repulsión subió por mi garganta. Esto ya no era solo la traición de Kang, era una conspiración cuidadosamente planeada por toda su familia. Me habían tratado como a una tonta, una extraña en mi propia casa. Habían convertido nuestra propiedad común, en la que mi familia había puesto mucho, en patrimonio de toda su familia. Temblando, tomé una foto de la página con los 4 nombres y la envié de inmediato a mi mamá. Minutos después, ella me devolvió la llamada, con voz llena de sorpresa y enojo. Dios mío. ¿Cómo es posible esto? ¿Desde cuándo hicieron esto y tú no sabías nada? No sabía, mamá. Sollozaba. De verdad no sabía. Nunca firmé ningún papel. Mi mamá se quedó en silencio un momento para calmarse, y luego habló con voz firme. Y tranquila, hija. Seguro él te hizo firmar algún papel sin que te dieras cuenta. Tal vez lo escondió entre otros documentos y lo pusieron delante de ti para que lo firmaras. Es gente muy astuta, pero no te preocupes. Guarda ese cuaderno muy bien, no dejes que se den cuenta de que lo descubriste. Todo eso déjamelo a mí. Tengo conocidos en el registro de la propiedad. Voy a pedirles que revisen todos los documentos originales de esta casa. Tenemos que descubrir si falsificaron tu firma o usaron algún truco. Las palabras de mi mamá fueron como un calmante que me devolvió la tranquilidad. Tenía razón, no podía derrumbarme ahora. Tenía que descubrir la verdad. Esta traición había ido demasiado lejos. Tocaba a mi familia, el esfuerzo y el amor que mis padres habían puesto en mí. No solo querían robar a mi esposo, querían robar también nuestra casa. Y jamás los dejaría lograrlo. Esa noche, Kang llegó a casa con la misma cara de indiferencia, como si no pasara nada. Incluso me preguntó si ya había encontrado el contrato de seguro. Yo sonreí, con una sonrisa fría. Y sí, ya lo encontré. Lo guardé muy bien. Lo miré a los ojos,
buscando un rastro del hombre que una vez amé. Pero no había nada, solo falsedad y cálculo. Él y su familia habían tejido una red para atraparme, para quedarse con todo lo mío. Pero se equivocaron. La presa que pensaban débil no se rendirá tan fácilmente. Y cuando todavía no me recuperaba del golpe de la escritura, llegó otro ataque, directo. Una noche, mientras revisaba las pruebas que había recogido, mi teléfono sonó con una solicitud de amistad en saldo de una cuenta desconocida. El nombre era NNG May y la foto de perfil era un girasol. Normalmente no acepto invitaciones de extraños, pero algo en mi intuición me dijo que revisara el perfil. Mi corazón se encogió otra vez. La cuenta estaba llena de fotos de una mujer embarazada y feliz. Y no era otra que Trani, la amante de mi esposo. Había fotos de ella en el balcón del apartamento Roy en Park, con la ciudad iluminada de noche detrás. Fotos en el auto de Kang, con la mano sobre su vientre y sonriendo satisfecha. Y lo más doloroso, una foto juntos, ella apoyada en su hombro, los dos mirando a la cámara con sonrisas radiantes. La foto tenía un mensaje que decía algo como esperando que nuestro bebé nazca sano, como su papá, con todo el amor de mamá. La sangre me hervía. Esto era una provocación directa. Ella quería que yo viera todo esto. Ni siquiera había decidido si aceptaría la solicitud, cuando un mensaje llegó al instante. Hola, soy Ni. Miré fijamente la pantalla. Ella se atrevía a escribirme directamente. Respiré hondo, tratando de mantener la calma como me había dicho mi mamá. No respondí, solo leí. Unos segundos después llegó otro mensaje. Sé que ya sabes lo de mí y Kang. No quiero ocultarte nada. De verdad nos amamos. Kang me dijo que sus sentimientos por ti terminaron hace tiempo, solo que no había encontrado el momento adecuado para decírtelo. Mi mano apretó el teléfono hasta que se me marcaron las venas. Ese tono inocente y atrevido me daban ganas de lanzarlo lejos. Pero no lo hice. Sabía que esto también era una prueba. Tomé captura de todos los mensajes. Al ver que no respondía, Ni continuó su ataque. Esta vez envió una ecografía. Este es nuestro hijo, tu hijo con Kang. Ya tiene 5 meses y está muy sano. El doctor dice que se parece mucho a su papá. Un nudo de ira y asco subió por mi garganta. Ella estaba usando al bebé para provocarme. Yo, la esposa legal, sin hijos. Después de 4 años de matrimonio, también habíamos querido tener hijos, pero Kang siempre decía que quería concentrarse en su carrera. Resultó que no era que no quisiera hijos, sino que no quería tenerlos conmigo. Los días siguientes, Ni no dejaba de bombardearme con mensajes y fotos. Fotos de Kang cocinando para ella, videos acariciando su vientre y hablando con el bebé. Ella presumía como él le compraba cosas caras, como le prometía un futuro feliz. Todo estaba claro, quería provocarme, hacerme perder la calma y obligarme a demandar el divorcio. Así ella se convertiría en la ganadora. Le conté todo a mi mamá. Ella solo soltó una risita. Esa niña aún es muy verde. ¿Cree que con esas tonterías te va a hacer caer? Déjala enviar todo, mientras más tranquila estés, más frustrada se pondrá. Guarda todas las capturas como pruebas. En el juicio, eso mostrará su verdadero rostro, una tercera persona manipuladora y sin escrúpulos. Pero me da tanta rabia, mamá. Cada vez que veo un mensaje suyo no puedo controlarme. Entonces míralo como si fuera una obra de teatro, me dijo mamá. Una obra cuyo final ya conoces. Mantente tranquila y ve qué otras tonterías intenta. Cuanto más tranquila estés, más control tendrás. ¿Entiendes? Seguí el consejo de mi mamá. Empecé a ajustar mi estado de ánimo. Ya no sentía dolor por las provocaciones de Ni. En cambio, sentía lástima. Ella se creía lista por haber robado a un buen hombre y una familia feliz, sin darse cuenta de que ella también era solo una pieza en el plan de Kang y su familia. Un hombre que puede ser tan cruel con la mujer con la que compartió 4 años de matrimonio también podría hacerle lo mismo a su amante algún día. No respondí a ningún mensaje de Ni, tampoco bloqueé su cuenta. La dejé ahí, como una espectadora silenciosa,
recopilando cada prueba para el gran desenlace. Pensé que la arrogancia de Trani solo se limitaba a presumir su relación y el embarazo. Pero estaba equivocada. Un día, me envió un mensaje que me dejó helada. Te escuché de Kang que en tu boda tus papás te dieron un par de anillos de dragón y fénix como dote, ¿verdad? Me encantan ese tipo de anillos. Seguro que cuando nos casemos, le diré a Kang que nos compre unos iguales. Leí el mensaje una y otra vez, y un sentimiento de inquietud me recorrió. Esos anillos de dragón y fénix eran un tesoro invaluable de mi mamá. Me los entregó el día de mi boda con la advertencia de cuidarlos con mucho cuidado. No solo tenían valor material, sino también un enorme significado emocional, eran la bendición de toda la familia. Nadie más sabía de su existencia, solo Kang, mis papás y yo. ¿Por qué Kang le contaba a su amante sobre algo tan privado? ¿Y por qué ella lo mencionaba justo ahora? Mi intuición me dijo que algo estaba mal. Corrí al dormitorio, donde guardábamos la caja fuerte con los documentos y objetos importantes. Había 2 llaves, yo tenía una y Kang la otra. Temblando, giré la llave y abrí la caja. El interior estaba vacío. La caja de terciopelo rojo que contenía los anillos de dragón y fénix había desaparecido. Incluso los documentos originales de la propiedad de la casa ya no estaban, solo quedaban unos pocos ahorros a mi nombre y algo de efectivo. Sentí que me vaciaba por completo. Se los habían llevado. Kang había abierto la caja él mismo y se había llevado la dote más valiosa que tenía. También se llevó los papeles de la casa. Se llevó todo. No solo traicionó mis sentimientos y nos robó dinero, sino que también se convirtió en un ladrón, dentro de su propia casa. Mis lágrimas cayeron sin control. Esto ya no era solo el dolor de una esposa traicionada, era un golpe profundo a la confianza que había depositado en él. Antes pensaba que, aunque hubiera cambiado, al menos quedaba algo de cariño entre nosotros. Pero no, con este acto, me quedó claro que para él no significaba nada. Todos los recuerdos, todo lo que habíamos compartido, lo había tirado sin ningún remordimiento. Llamé a mi mamá. Mi voz temblaba y se me quebraba por el llanto. Ella me escuchó en silencio por largo rato. Pude sentir la rabia acumulándose en ella a través de su respiración pesada al otro lado de la línea. Muy bien, esos desgraciados, dijo mi mamá, con voz temblorosa al principio pero que se volvió fría y firme. Ya llegaron tan lejos. No solo quieren que te vayas con las manos vacías, quieren quedarse con todo lo que es tuyo. Luego respiró hondo y se calmó, y su voz se volvió decidida. Deja de llorar. Las lágrimas no arreglan nada. Escucha lo que te digo, que se hayan llevado la escritura y los anillos fue como ponerse la soga al cuello ellos mismos. Ahora tienes que mantener la calma y fingir que no sabes nada. No deben notar que descubriste todo. Déjalos sentirse orgullosos, yo me encargaré de esto. No entendía exactamente qué planeaba mi mamá, pero su tranquilidad me dio fuerza. Limpié mis lágrimas y traté de levantarme. El dolor se había convertido en rabia. La debilidad había sido reemplazada por una voluntad de hierro. Lo que me robaron, lo voy a recuperar con creces. Esta boda ya no me importa, lo único que quiero ahora es justicia, justicia para mí y para mi familia. Miré la caja fuerte vacía y pensé para mí, Kang, tú y tu familia, sigan disfrutando mientras puedan, porque ese tiempo feliz no durará mucho. Después del shock por los anillos de dote y la escritura, seguí al pie de la letra el consejo de mi mamá, no mostrar señales de que sabía nada. Seguí actuando como siempre, tan perfecta que a veces hasta yo misma me sentía repugnada. Pero cada vez que miraba la caja vacía, mi rabia se encendía aún más. Mientras tanto, mi mamá empezó a moverse. Tenía un amigo antiguo, su esposo había trabajado en el registro de propiedad de la ciudad. Aunque ya estaba jubilado, sus contactos seguían vigentes. Mi mamá se acercó a el contacto, explicándole la situación de manera cuidadosa y solo diciendo que quería revisar los papeles de la casa de su hija porque había algunas cosas que no le parecían claras y temía un error. Unos días después, el amigo de mi mamá llamó con la confirmación de nuestros peores temores. Señora Lan, revisé todo. Sí, la escritura de la casa de su hija fue modificada para añadir sus nombres, la de los padres de Kang.
Los documentos se presentaron hace casi un año. Mi mamá, conteniendo la ira, preguntó. ¿Y las firmas de mi hija y de Cam están en los papeles? Sí, señora. Por ley, para modificar o agregar nombres en la propiedad compartida de una pareja, ambos deben estar presentes y firmar en la notaría. Todos los contratos están en regla, con las firmas de Kue y Kang. Al escuchar esto, mi mamá entendió todo. Agradeció al amigo y colgó, con el rostro endurecido. Esa noche, cuando fui a su casa, me llevó a su habitación y me contó todo. Y tal como sospechaba, él te engañó para que firmaras papeles falsos, dijo. Kue, trata de recordar, hace casi un año, ¿pasó algo fuera de lo común? Fruncí el ceño y empecé a pensar. De pronto, un recuerdo borroso regresó. Mamá, ya recuerdo, dije. En ese tiempo, Kan me dio un montón de papeles gruesos y me dijo que los firmara. Me dijo que eran documentos para un préstamo especial para empleados de su empresa, para invertir en un proyecto interno. Dijo que el trámite era complicado, que necesitaba muchas firmas, y que ya había marcado los lugares donde yo debía firmar. En ese momento no sospeché nada, y como tenía prisa para ir al trabajo, firmé sin leer con cuidado. Mi mamá golpeó la mesa con la palma de la mano y dijo. Eso es exactamente lo que hizo. Él metió el papel donde aceptaba agregar a sus padres en la escritura dentro del paquete de documentos del préstamo para engañarte. Ese desgraciado, él y toda su familia habían planeado esto desde hace mucho tiempo. La verdad revelada me hizo sentir rabia y a la vez me reproché a mí misma por ser tan ingenua y confiar demasiado. Firmé con mis propias manos un documento que vendía mi propia propiedad sin darme cuenta. Su plan era tan cruel y tan sofisticado. Habían aprovechado mi confianza para darme un golpe por la espalda. ¿Y ahora qué hacemos, mamá? La firma es mía, no puedo negarlo, pregunté preocupada. Mi mamá me miró, con una mirada intensa y fría. Y sí, la firma es tuya, pero el propósito por el que la pusiste fue engañoso. Esto es fraude y robo de propiedad. Tranquila, no vamos a hacer un escándalo todavía. Déjalos pensar que su plan salió perfecto, y mientras tanto reuniremos más pruebas de cómo te engañaron para firmar. ¿Recuerdas si alguien más estaba presente ese día? ¿O algún mensaje, correo, algo que él te haya enviado sobre ese préstamo? Preguntó. Negué con la cabeza. En ese momento solo estábamos los dos en casa, y Kan casi nunca enviaba mensajes sobre cosas importantes, solo hablaba en persona. Mi mamá se quedó pensativa. No importa, dijo. Si no hay pruebas directas, buscaremos pruebas indirectas. Déjalo en mis manos. Ahora tu trabajo es mantener la calma. Cuanto más débil y despistada parezcas, más confiados se sentirán y más errores cometerán. Al salir de la casa de mi mamá, mi corazón estaba pesado, pero también más claro. El plan de la familia de Kang había sido descubierto. Ya no era una víctima confusa. Sabía quién era mi enemigo y cuál era su objetivo, querían todo, y yo no les iba a dar nada. Esta guerra la iba a pelear hasta el final, no solo para recuperar mis bienes, sino también para defender mi honor y la justicia que habían pisoteado. Mientras tanto, la familia de Kang parecía no sospechar nada. Seguían tranquilos, creyendo que todo iba según su plan perfecto. Tal vez al verme callada y obediente, Kang empezó a preparar otra trampa, aún más grande, esta vez apuntando a mis ahorros personales. Últimamente, su actitud cambió de repente. Ya no estaba distante ni indiferente, en cambio, mostraba un afecto inesperado. Llegaba a casa más temprano, a veces traía flores, hasta me ayudaba con las tareas de la casa. Hablaba de nuestros recuerdos de novios y de los planes futuros que habíamos hecho juntos. Su actuación era tan perfecta que, si no hubiera conocido su verdadero rostro, quizá me habría dejado engañar y creído que realmente se había arrepentido. Pero yo no caí en su juego. Ese cambio repentino solo me hizo sospechar más. Sabía que detrás de tanta dulzura se escondía algo mucho más amargo. Y no tuve que esperar mucho para comprobarlo. Una noche, después de cenar, Kang me preparó una taza de té de manzanilla y se sentó junto a mí con una sonrisa de emoción en la cara. Tengo algo importante que hablar contigo, me dijo. ¿Qué pasa?
Pregunté, fingiendo curiosidad. Bajó la voz como si fuera un secreto. Y mi empresa está lanzando una inversión interna para un proyecto inmobiliario muy grande en Pukuk. Es una oportunidad exclusiva para los gerentes, nadie de afuera puede saberlo. Prometen un mínimo del 30% de ganancia al año. Es completamente seguro. Tomé un sorbo de té y, por dentro, no pude evitar reírme. Otra vez con su historia de inversión interna, pero seguí el juego. ¿De verdad? Y dije, fingiendo interés. ¿Y no hay riesgos? Para nada, contestó rápido. Ya todo está aprobado por los jefes grandes, tengo los documentos revisados, es seguro. Yo voy a meter todos mis ahorros, pero me falta un poco. Hizo una pausa y me miró con intención. Yo ya sabía que aquí venía la parte principal del teatro. ¿Y cuánto te falta? Pregunté con calma. Si tuviera como 1 millón más, dijo, usando ese tono de víctima calculada, la inversión quedaría perfecta. Así tendría el nivel más alto de ganancia. Creo que tú tienes una libreta de ahorro con más o menos esa cantidad, ¿no? La que te dieron tus papás hace tiempo. Y ahí estaba la verdad, su objetivo era mi dinero. Ese millón que mis padres me habían dado para tener mi propio fondo, que yo guardé cuidadosamente y nunca toqué. Kant sabía perfectamente que existía. Al verme callada, me tomó de la mano con voz suave y convincente. Sé que es tu dinero, pero piensa un poco. Somos esposos, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Si invertimos juntos, las ganancias también serán nuestras. Después podremos darnos los gustos que queramos, viajar, disfrutar la vida, compensar los años en que yo estuve tan enfocado en el trabajo y te descuidé. Sus palabras sonaban dulces, demasiado dulces. Pintaba un futuro bonito, sabiendo exactamente qué decir para tocar el corazón de una esposa que quería creer. Si esto hubiera pasado unos meses antes, probablemente le habría dado todo sin pensarlo. Pero ahora, lo único que sentí fue burla. Aún así, no quise rechazarlo de inmediato. Necesitaba ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar con su farsa. Así que fingí dudar. Es mucho dinero, Kang, déjame pensarlo bien, le dije. Él asintió con una sonrisa comprensiva. Y claro, tómate tu tiempo, pero no tardes. La oportunidad se cierra esta semana, todos en la empresa están peleando por entrar. Durante los días siguientes, Kang no dejó de insistir. Me mandaba supuestos documentos confidenciales del proyecto, hojas con cálculos de ganancias impresionantes. Incluso hizo que un supuesto colega suyo me llamara, haciéndose pasar por asesor financiero, para confirmar que la inversión era segura. Todo estaba perfectamente planeado, sin una sola grieta. Y yo, por fuera, fingía estar completamente convencida. Pero por dentro, ya sabía que el cazador, esta vez, iba a ser cazado. Le dije a Kang que había decidido aceptar y quedamos de ir el fin de semana al banco para sacar el dinero y firmar el contrato. Él se puso feliz de inmediato. Me abrazó con fuerza, no dejaba de darme las gracias y prometer 1000 cosas. Pero yo, al ver esa sonrisa de triunfo que no podía ocultar en su cara, solo sentí asco. La trampa estaba lista, pero él no sabía que la presa a la que apuntaba también estaba lista para atraparlo a él. Llegó el viernes, el día de la cita en el banco. Esa mañana, Kang se levantó temprano, radiante, como un niño esperando su juguete. Se vistió con ropa elegante, sonriente y hasta se metió en la cocina a ayudarme a preparar el desayuno, algo que en 4 años jamás había hecho. Era evidente que contaba los segundos para tener 1 millón en sus manos. Yo también estaba lista. Me puse un vestido sencillo, maquillaje ligero y llevé mi libreta de ahorro y mis documentos de identidad. Ya le había contado a mi mamá todo el plan. Solo me dijo: y ve con él, cue. Todo lo demás déjaselo a mamá. A las 9 de la mañana, salimos juntas hacia el banco. Kang abrió la puerta del carro para mí, todo caballeroso, como en los viejos tiempos de novios. Durante el camino, no paraba de hablar sobre planes futuros después de recibir las ganancias de la inversión. Vamos a comprarnos un coche más grande, y a fin de año haremos un viaje a Europa. ¿Qué país te gustaría visitar más?
Yo solo sonreía y asentía por fuera, pero por dentro pensaba, el único viaje que vas a hacer será directo al fondo de tu engaño. Al llegar al banco, Kand estacionó y entramos juntos. Se mostró muy profesional, hablando con el cajero sobre la retirada de una gran suma de dinero. Mientras yo firmaba los papeles, mi celular comenzó a sonar insistentemente. Era mi mamá. Miré a Kang, fingí preocupación y contesté. Hola, mamá, ¿qué pasa? Pues, tu papá tuvo un derrame, está en urgencias, tienes que venir corriendo. Los médicos dicen que es muy grave. Su voz sonaba desesperada, entre llanto y miedo. Mi corazón se encogió, aunque sabía que era parte del plan de mamá. Su tono era demasiado convincente. Fingí sorpresa y preocupación. Mamá, ¿en qué hospital está papá? Hospital General GANH, ve rápido, dijo con miedo en la voz. Colgué, pálida, con las manos temblando. Kang me miró alarmado. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan pálida? Papá tuvo un derrame y está en urgencias, dije con la voz quebrada. Tengo que ir ahora mismo. Sin esperar más, agarré mi bolso y los papeles y salí corriendo del banco. Kang intentó seguirme. Espera, te llevo yo. Y no hace falta, puedo sola, le dije, agitando la mano y tomando un taxi que estaba cerca. Lo dejé allí, parado, con el contrato de inversión en la mano y la boca abierta. En el taxi finalmente respiré tranquila. El plan de mamá había sido perfecto. Le mandé un mensaje. Ya salí. En segundos respondió. Muy bien, ve directo a urgencias. Yo te espero ahí. Al llegar al hospital, efectivamente vi a mamá sentada en la sala de espera, preocupada y seria. Al verme, me llevó a un rincón. ¿Todo bien, Kang sospechó algo? No, mamá. Actuaste increíble. Me asustaste de verdad, dije, todavía con el corazón latiendo rápido. Eso es bueno, así él cree todo, me dijo mamá. Ahora entra a la sala de chequeos y di que tienes dolor de cabeza y mareo, pide que te tomen la presión y te hagan unos exámenes simples. Quédate ahí hasta la tarde. Yo llamaré a Kang y le diré que papá ya pasó el peligro, pero que tú estabas tan preocupada que te desmayaste y te quedaste bajo observación. Así no sospechará nada. ¿Y el dinero, mamá? Pregunté. Dame la libreta de ahorro, hija. Voy a ir a retirarlo ahora mismo y lo voy a pasar a otra cuenta más segura. Esto hay que hacerlo ya, no se puede dejar para después. Asentí y le entregué la libreta. Al ver a mamá irse con prisa, sentí una mezcla de ternura y admiración. Solo por mi problema, ella se encargaba de todo, calculando, resolviendo, preocupándose. Me prometí a mí misma ser más fuerte, para no defraudarla y para terminar de una vez por todas con esta amarga obra. El plan de Kang para robar 1.000.000 había fracasado por completo. No solo no consiguió el dinero, sino que también se sembró una duda más grande en mí, y reforzó las pruebas de su engaño. Después del intento fallido con lo del hospital de papá, Kang estaba visiblemente frustrado y de mal humor. Ya no actuaba dulce ni atento, volvió a su fría y distante actitud de siempre. Continuaba preguntando por el 1.000.000, diciendo que la oportunidad de inversión se estaba acabando y que yo había perdido una gran oportunidad para ambos. Yo solo le puse de excusa que estaba enferma. No tenía cabeza para pensar en dinero, necesitaba tiempo para cuidar a mi papá. Además, los gastos médicos eran muchos, y necesitaba proteger mi dinero para seguridad futura. Al escuchar esto, Kang no pudo hacer nada, solo se fue refunfuñando. Lo que él no sabía era que todo ese dinero ya había sido transferido por mi mamá a otra cuenta a su nombre. Totalmente seguro. La derrota de su plan parecía haberle hecho perder la paciencia. Cada vez llegaba menos a casa. A veces pasaban 2 o 3 días sin que lo viera. Decía que estaba de viaje por trabajo, pero yo sabía que estaba con la otra mujer en el departamento de Boye, en Parker. Un domingo por la tarde, después de visitar a mis padres, sentí un impulso extraño. Quería saber qué estaban haciendo ahora que habían fallado en robarme el dinero, si estarían haciendo un nuevo plan.
Decidí manejar hacia la zona de Roy en el norte. No entré al café de siempre como la vez pasada. Esta vez estacioné en una callecita cercana y caminé hacia allá. No quería espiar si Cam estaba en el departamento, solo dar una vuelta y ver si notaba algo. Al pasar frente a un elegante salón de té en la planta baja del centro comercial bajo la Torre B, vi una escena familiar que me paralizó. A través del vidrio transparente, vi a Cam. No estaba solo con Trani, sentados en la misma mesa estaban mis suegros. Los cuatro rodeaban una mesa redonda, riendo, muy tranquilos y felices. Mi suegra le cortaba un trozo de manzana a Trani y se lo daba. Mi suegro hablaba sonriente con Cam. Y Cam, sentado junto a Ni, una mano en su vientre, la otra acomodando con cariño su cabello. Parecían una familia real, esperando a un nuevo miembro. Yo me quedé paralizada afuera, solo separada por un vidrio. Todos los ruidos desaparecieron, no escuchaba autos ni voces, solo veía esa imagen frente a mí. Era una imagen preciosa, y a la vez la crueldad hecha escena. Todo encajaba, mis sospechas eran reales. No era solo Kang, era toda su familia, su papá y su mamá, a quienes yo una vez llamé papá y mamá con respeto. Todos ellos sabían lo que pasaba. En vez de detener a su hijo, lo aprobaban, lo alimentaban y lo protegían. Me habían engañado juntos, tramando quedarse con mi patrimonio para dejarle el camino libre a la amante y al nieto que venía en camino. Se había formado una alianza familiar para aplastarme. Para ellos yo no era más que un estorbo, una espina que había que sacar. Todo lo que hice como nuera, todo el cuidado y sacrificio que les di, parecía no valer nada. El dolor que sentí ya no fue solo por el amor traicionado, fue por la violación de los lazos familiares, por la traición de quienes debían protegerme. Yo había pensado que quizás mis suegros no sabían nada, que eran víctimas de la misma farsa de Kang. Pero no, eran cómplices, los autores de todo. No lloré, mis lágrimas se habían agotado hacía tiempo. Me quedé ahí mirando cómo reían y cuidaban a su nueva nuera con todo el cariño del mundo. Saqué el teléfono en silencio y tomé una foto de esa escena. Esa foto, junto con todas las demás pruebas, sería mi arma. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Desde ese momento no quedó rastro de cariño ni de esperanza en mí. Esto ya no era solo entre Kang y yo, era entre yo y toda su familia. Y yo no iba a perder. Esa foto de la familia de Kang celebrando con la amante fue como un veneno que mató lo último de afecto que me quedaba. Pero también me dio fuerza, me endureció y me hizo más decidida que nunca. Mi mamá y yo entendimos que ya no podíamos quedarnos solo a la defensiva. Teníamos que atacar, descubrir a fondo su plan y adelantarnos a ellos. ¿Pero cómo saber qué estaban pensando? Una mañana surgió una idea en la mente de mi mamá, una idea tan audaz que me dejó helada. Mamá va a ingresar al hospital, dijo ella con total naturalidad. ¿Cómo? Le repliqué. Pero mamá, ¿tú no estás enferma? No importa, me guiñó un ojo. Si no estás enfermo, te haces. ¿No ves que el hospital es el mejor lugar para enterarse de cosas? La gente ahí se muestra vulnerable, habla, sobre todo las señoras. Puede ser una oportunidad. El plan de mi mamá parecía loco, pero cuanto más pensaba en ello, más lógico me parecía. Era un movimiento atrevido. Y en esta situación, necesitábamos jugadas atrevidas. Mi mamá siempre había sabido cómo manejarse en el hospital. Solo con decir que tenía dolor de cabeza o mareos, lograba que la admitieran unos días para observación. Así que una vez más ingresó al Hospital General GANH, el mismo donde había hecho su obra del accidente cerebrovascular la vez pasada. La acomodaron en una sala compartida con 4 camas. Mi mamá rápidamente mostró su don de gente. En una sola mañana ya había hecho amistad con 2 pacientes más de la habitación. Trajo fruta y dulces para compartir, preguntó por su salud, contó historias divertidas para animarlos. Y la suerte nos sonrió de una manera inesperada. Por la tarde llegó una nueva paciente, ocupando la última cama libre. Era una mujer de la edad de mi mamá, vestida de manera sencilla, con un rostro amable. Venía a cuidar a su esposo que tenía cálculos en los riñones. Después de unas palabras de presentación, mi mamá supo que se llamaba HNH.
Las dos conectaron de inmediato. Hablaban de sus hijos, de la familia, de los problemas que trae la edad. Mi mamá, siguiendo el plan, empezó a quejarse de su yerno ingrato, pero sin mencionar ni a Cam ni a mí. Solo decía que su hija había tenido mala suerte con su esposo y que estaba sufriendo mucho. La señora HNH parecía muy comprensiva. Le tocó el hombro y comenzó a contar también su historia. Pobre tu hija, dijo HNH. Mi nieta, Trani, también ha tenido mala suerte en el amor. Pero por suerte ahora encontró a un buen chico, jefe de departamento en una empresa grande, guapo y talentoso. Va a dejar a su esposa para casarse con mi nieta. Cuando mamá escuchó el nombre Trani, su corazón dio un vuelco, pero su rostro permaneció impasible. Fingió sorpresa. Ah, sí. ¡Qué bendición para tu nieta! Pero, ¿por qué va a dejar a su esposa? ¿Qué pasa con ella? La señora HNH, sintiéndose cómoda con mi mamá y compartiendo sus penas, se inclinó y le susurró como un secreto. Es muy difícil, señora. Su esposa finge todo y no puede tener hijos. Llevan años casados y el vientre sigue plano. La familia del esposo quería un heredero. Pero mi nieta es lista, ya está embarazada de un niño. Los abuelos la adoran. Hace unos días fueron todos a comer juntos, y la abuela le dio de comer con sus propias manos. Cada palabra que decía la señora HNH, mi mamá la guardaba en la memoria. Luego continuó con preguntas estratégicas. ¿Y cuándo planean casarse? Pues primero tiene que nacer el niño, señora. Mi nieta está por dar a luz. Kang, dijo, y ahí estaba el nombre. Él quiere esperar a que nazca el hijo para tener la excusa de divorciarse de inmediato. La señora HNH seguía hablando, muy satisfecha, sin tener idea de que la persona que le escuchaba era nada menos que la mamá de la esposa a la que estaban dejando sin nada. Las propiedades y la casa que estaban a nombre de la esposa, decía ella con orgullo, ya las arreglaron para pasarlas a nombre del hijo. Y la esposa, pues ni modo, que agarre su maleta y se vaya con las manos vacías. ¿Quién le manda no saber comportarse, y encima no poder tener hijos? Remató riendo con gusto, como si contara una gran victoria. Mi mamá, aunque por dentro le hervía la sangre, mantuvo el rostro tranquilo. Fingió empatía y dijo con voz serena. Y sí, es cierto, en estos tiempos una mujer sin hijos varones sufre mucho. Pero bueno, felicidades por tu nieta, de verdad. Esa noche, cuando la señora HNH se quedó dormida, mi mamá salió al pasillo del hospital y me llamó. Me contó todo, palabra por palabra, sin saltarse un solo detalle. Yo la escuchaba con el corazón acelerado, temblando de rabia. Ahora todo encajaba, su plan completo había quedado al descubierto. Estaban esperando que naciera el bebé para usarlo como su carta más fuerte, su arma legal para dejarme sin nada. Del otro lado de la línea, la voz de mi madre sonaba fría, firme, como acero. Ya entendí todo. Ellos quieren jugar sucio, pues vamos a jugar con sus mismas reglas. Que sigan felices, que esperen a que nazca ese niño, porque cuando eso pase, se les va a acabar la función. Desde ese día, el tiempo se volvió tenso, pesado, casi insoportable. Yo y mi mamá ya sabíamos lo que tramaban, así que cada movimiento de Kang era predecible. Volvía a casa cada vez menos, y cuando lo hacía, traía un aire denso, fastidiado. Ya ni siquiera fingía cariño, la falsedad se le notaba en la mirada y en la voz. Los reportes del detective llegaban puntuales. El vientre de Trani ya estaba enorme, y la fecha del parto se acercaba. Kang la llevaba a comprar ropa para el bebé, a sus revisiones médicas, cuidándola como si fuera la esposa ideal. Cuando vi las fotos, ya no me dolió, solo sentí un profundo desprecio. Hasta que llegó ese lunes por la mañana. Kang empacó sus cosas con una sonrisa extraña en la cara. Amor, me tengo que ir unos días a Da Nang, dijo con tono ligero. Salió un contrato importante y tengo que firmarlo urgente. Cuídate mucho, ¿sí? Yo lo miré, sonreí con calma y respondí. Claro, mi amor. Que te vaya bien. Cuídate. Incluso le planché unas camisas, le ayudé a cerrar la maleta,
interpretando mi papel de esposa perfecta por última vez. Me dio un abrazo rápido y se fue. En cuanto su coche desapareció tras la reja, mi sonrisa se borró por completo. Sabía perfectamente qué contrato iba a firmar. Menos de una hora después, el detective me envió un mensaje. El sujeto no fue al aeropuerto. Está en el Hospital Internacional HNH Pup. Junto con la nota venía una foto del coche de Kang en el estacionamiento del hospital. Ese día fue como ver una película en vivo. Llegaban imágenes y mensajes uno tras otro, Kang y sus padres sentados frente a la sala de partos, con caras de ansiedad y emoción. Horas más tarde, otra foto, Kang cargando a un recién nacido, con una sonrisa de oreja a oreja. A su lado, mis suegros, riendo felices, mirando al bebé como si fuera un tesoro. El mensaje del detective lo decía todo. Niño, 3.2 kilos. Madre e hijo sanos. El hijo de Kang había nacido. El as bajo la manga de toda su familia ya estaba en el mundo. Los días siguientes, Kang se quedó en el hospital. Me llamaba cada noche fingiendo cansancio. Amor, este contrato se complicó, las reuniones no terminan. Estoy agotado, solo quiero acabar pronto para volver contigo. Y yo, con la voz más tranquila del mundo, solo respondía. Está bien, descansa. No te preocupes por mí. Pero en mi mente, lo único que pensaba era, sí, termina tu contrato, porque pronto será el final de todos tus juegos. Escuchaba esas palabras llenas de engaños por teléfono mientras revisaba las fotos que el detective me había enviado. Kang preparando biberones para el bebé, cambiando pañales torpemente, pelando una manzana para Trani. Toda la familia reunida junto a la cama del hospital, sonriendo y riendo. Ese contraste tan cruel ya no me lastimaba. Al contrario, fortalecía mi determinación. Yo le respondía con calma. Estás muy cansado, cuídate bien. Yo te espero en casa. Cada palabra que decía era como una aguja clavada en su falso espectáculo. Él, ajeno a todo, disfrutaba de la alegría de ser padre, sumido en su felicidad familiar, sin darse cuenta de que cada acción, cada mentira, estaba siendo cuidadosamente registrada. Esperando el momento de salir a la luz. Después de una semana en Da Nang, Kang regresó a casa. Intentó aparentar cansancio por el trabajo, pero no pudo ocultar la chispa de felicidad en sus ojos. Traía una caja de dulces típicos de Da Nang como regalo. Yo los recibí con una sonrisa, agradeciendo, pero por dentro solo podía reírme de su torpe actuación. Mi mamá y yo sabíamos que ahora que el bebé había nacido, pronto actuarían. Su siguiente objetivo, después de la casa y mi dinero ahorrado, sería el dinero que quedaba en nuestra cuenta conjunta. Esa era la cuenta donde habíamos ido guardando nuestros ahorros de los primeros años de matrimonio. No era una fortuna enorme, pero sí era significativa. No podía permitir que se llevaran lo que nos quedaba. Tenemos que actuar antes de que ellos den el siguiente paso, dijo mi mamá con voz firme. Inmediatamente contacté a mi prima Mai, quien es jefa de operaciones en la sucursal del banco donde teníamos la cuenta conjunta. Quedamos en un café discreto y le conté todo, lo de Kang, su familia, y sus planes. Mai se enfureció al instante. No puede ser. ¿Cómo puede haber hombres y familias tan despreciables? Tranquila, yo te voy a ayudar. Tú eres la titular de la cuenta, tienes todo el derecho de retirar el dinero. Lo haremos mañana mismo. A la mañana siguiente fui al banco con Mai, llevando todos mis documentos. Preparé mi excusa de antemano. Necesitaba retirar todo el dinero para cubrir los gastos de la operación de mi papá después del accidente reciente. Era una razón totalmente creíble, nadie podía sospechar nada. Con la ayuda de Mai, todos los trámites se hicieron rápido y sin problemas. Retiré todo el dinero de la cuenta conjunta y de inmediato lo llevé a otro banco, depositándolo en la cuenta de mi mamá. Cuando sostuve el comprobante de la transacción en mis manos, finalmente pude soltar un suspiro profundo de alivio. El último muro de protección financiera ya estaba levantado. Ahora Kang y su familia no podrían tocar ni un centavo de mi dinero. Lo había planeado cuidadosamente, y finalmente todo estaba asegurado. Como era de esperarse, apenas pasaron unos días,
Kang comenzó a hablar de dinero. Su excusa era que Trani, después de dar a luz, estaba débil y necesitaba una gran cantidad de dinero para recuperarse y cuidar al bebé. Con su tono tranquilo pero persuasivo, me sugirió que retiráramos dinero de la cuenta conjunta para cubrir esos gastos. Yo, con calma, le respondí. El dinero de la cuenta conjunta ya lo saqué para cubrir los gastos médicos de mi papá. ¿No lo recuerdas? La operación fue urgente y costosa. Kang se quedó paralizado. Su rostro cambió de color en un instante. Rápidamente sacó el teléfono para revisar la cuenta y, al ver que solo quedaban unos cuantos pesos, su expresión se oscureció por completo. Su voz se tensó, casi rugiendo. ¿Por qué retiraste el dinero sin consultarme? Lo miré directamente a los ojos, con una frialdad que lo dejó helado. ¿Y tú por qué usaste mi tarjeta de crédito para comprarle cosas a tu amante sin preguntarme? ¿Por qué tomaste mi dinero de la dote, mi escritura de la casa, y no me dijiste nada? Mi papá estaba en riesgo de muerte, y yo usé nuestro dinero para salvarlo. ¿Dónde está el error? Era la primera vez que me enfrentaba directamente a él. Kang estaba completamente sorprendido. Balbuceaba sin poder articular palabra, porque todo lo que yo decía era la verdad. La rabia lo dominó y golpeó la mesa antes de salir, lanzándome un último comentario venenoso. Muy bien, entonces. Su derrota era inminente, lo podía sentir. Pero yo ya no tenía miedo. Estaba preparada. Todo estaba listo. Solo esperaba a que él mismo diera inicio al desenlace de este oscuro teatro. Tal como predije, después de no poder tocar ni un centavo de la cuenta conjunta, la paciencia de Kang se agotó. Ya no quería perder más tiempo conmigo. El momento que toda su familia había esperado con ansias finalmente había llegado. El bebé cumplió su primer mes de vida. Probablemente creían que, con el nieto en sus manos, tenían asegurada la victoria. Esa noche, Kang llegó a casa más temprano de lo habitual. No cenó, solo se sentó en la sala, encendiendo cigarro tras cigarro. El ambiente estaba pesado, como si una tormenta se avecinara. Yo terminé de limpiar y me senté frente a él, en silencio, esperando. Cuando el último cigarro se consumió, Kang lo aplastó en el cenicero y me miró. Sus ojos estaban fríos, sin una chispa de emoción. Y dijo, con voz firme y cortante: divorciémonos. 4 palabras que salieron de su boca con la misma indiferencia con la que alguien habla del clima. Yo no mostré sorpresa. Había esperado este momento desde hacía mucho tiempo. ¿Cómo dices? Pregunté con calma, aunque un pequeño dolor me atravesó el pecho. Él perdió la paciencia. Te digo, divorciémonos. No lo entiendes, ¿verdad? Nuestra relación terminó hace tiempo. Yo tengo a otra persona, ya tengo un hijo con ella. Es mejor liberarnos mutuamente. Con un movimiento rápido, sacó de su maletín un paquete de documentos ya preparados y me los lanzó. Y esto es el divorcio y el acuerdo de bienes. Ya lo firmé. Léelo y fírmalo. Tomé el paquete de documentos. Mi mano no tembló. Cada hoja era una prueba más de su desesperación y de su plan fallido. Cada palabra escrita era un intento de dominarme, de cerrar todo a su favor, pero yo estaba lista para enfrentarla. Me senté, revisando cuidadosamente cada página. Mientras lo hacía, mi mente repasaba todo lo que habíamos pasado, el intento de robar mi dinero, la manipulación, las mentiras, la traición de su familia. Todo eso me había fortalecido. Por primera vez, sentí que tenía el control total de mi vida y de mi destino. Cada minuto que pasaba frente a esos documentos, mientras Kang me observaba expectante, yo sentía como el poder de mi preparación y mi paciencia se imponía sobre su arrogancia y su manipulación. Su plan para apoderarse de todo había fracasado, y ahora yo decidía cada paso siguiente. Sabía que este divorcio no era solo un fin, sino también el inicio de mi victoria final. La casa, el dinero, mi tranquilidad, y sobre todo mi dignidad, nada de eso caería en sus manos. Kang había abierto la puerta al desenlace, y yo estaba más que lista para cruzarla. Pasé la vista por los términos del acuerdo. Eran mucho peores de lo que había imaginado. Kang me ofrecía apenas 200 millones de don como compensación,
diciendo que era el pago por mi juventud. A cambio, yo tenía que mudarme de inmediato de la casa y renunciar a cualquier derecho sobre todos los demás bienes. Respecto a la casa, él lo había escrito claramente. Era propiedad conjunta de él y de sus padres, por lo tanto yo no tenía derecho a reclamar nada. Levanté la mirada después de leerlo, y una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. ¿Él realmente creía que yo seguía siendo la misma ingenua de antes? 200 millones. Eso era todo lo que valían 4 años de matrimonio, 4 años de esfuerzo mío cuidando de esa casa y del hogar que también habían ayudado a construir mis padres. ¿Todo ese sacrificio reducido a 200 millones? Cam esbozó una sonrisa despectiva, con ese aire arrogante que siempre mostraba cuando creía tener el control. No seas tonta. 200 millones es mucho, incluso te estoy dando por consideración. La casa tiene el nombre de mis padres en la escritura, tú no tienes derecho a nada. Si no firmas, tampoco pasa nada, al final, no obtendrías más que vergüenza. Él estaba seguro de sí mismo. Creía que tenía todas las pruebas a su favor, que conocía todos los secretos sucios de su familia y que yo no sabía nada. Pensaba que iba a verme llorar, suplicar, o explotar de ira. Pero no hice ninguna de esas cosas. Puse el documento suavemente sobre la mesa y lo miré directamente a los ojos, con una calma que quizá nunca había mostrado antes. Está bien, firmaré. Kant quedó completamente atónito. Su reacción no podía estar más lejos de lo que esperaba. No podía creer que aceptara tan fácilmente. ¿Hablas en serio?, preguntó, con un hilo de incredulidad. Sí, respondí, asintiendo. Pero antes de firmar, tenía una pequeña condición. ¿Cuál condición?, preguntó, con los ojos llenos de sospecha. Sonreí, con una sonrisa que sé que él jamás olvidará. Del festejo del primer mes de nuestro hijo, quiero ir. Kant se quedó paralizado, sin entender mi intención. ¿Cómo dices?, dijo, confundido. Solo quiero ir a verlo, a saludar a la familia y a tus amigos una última vez antes de que terminemos oficialmente. Nada más. Mi sonrisa permanecía intacta, pero por dentro estaba decidida, calculando cada detalle. Después de un momento de vacilación, Cam aceptó, tal vez pensando que era un capricho inofensivo de una esposa derrotada. Está bien, será este domingo a las 7 de la tarde, en el salón VIP del Hotel NGC May. Solo llega y no hagas nada extraño. Dijo, seguro de sí mismo. Lo que Cam no sabía era que él mismo acababa de entregarme la invitación perfecta. Me estaba invitando a presenciar el estreno de la película de su vida de mentiras, y yo iba a ser la directora. La última semana bajo el mismo techo fue increíblemente tensa. El aire estaba cargado de silencio. Cam casi no aparecía en casa, ocupado preparando la lujosa fiesta del primer mes de su hijo, que seguramente también era un festejo anticipado de la victoria de toda su familia. Mientras tanto, mamá y yo dedicábamos todas nuestras energías al regalo final. Nos sentábamos juntas cada noche, revisando cada foto, escuchando cada grabación y organizando todas las pruebas que habíamos recolectado durante meses. Desde las primeras imágenes en el centro comercial, los informes del detective privado, los mensajes provocativos de Trani, hasta la copia alterada de la escritura de la casa y aquella foto de su familia reunida en la cafetería. Cada detalle contaba, cada imagen, cada palabra, cada gesto, servía para construir el rompecabezas que pronto revelaría la verdad. Yo sentía como la calma y la paciencia me fortalecían, mientras Kant se sumergía en su mundo de mentiras y celebraciones, completamente ajeno a que cada movimiento estaba siendo registrado. Cada sonrisa y cada gesto cuidadosamente documentado. Mamá y yo estábamos listas. Sabíamos que la verdadera función comenzaría en la fiesta, el escenario perfecto donde todas las mentiras de Kant y su familia serían expuestas al mundo. Todo estaba planeado. Cada foto, cada grabación, cada testimonio estaba listo para hacer caer la máscara de arrogancia y traición que habían usado durante tanto tiempo. Era un juego de paciencia, estrategia y silencio. Mientras Kant creía que controlaba la situación, nosotras tejíamos nuestro plan, paso a paso, hasta que llegara el momento exacto de desenmascararlos frente a todos. Y yo sabía, sin ninguna duda,
que ese momento estaba muy cerca. Todo estaba listo. Cada prueba, cada imagen, cada registro se había convertido en una obra maestra cuidadosamente ensamblada. Juntas, mamá y yo habíamos creado un video de casi 10 minutos, como un documental que exponía la verdad detrás de cada mentira, cada traición, cada acción oculta de Candy y su familia. La música cambiaba según la escena, a veces suave y melancólica, a veces rápida y dramática, como un corazón que no podía decidir entre llorar o estallar de ira. Mamá incluso agregó subtítulos breves y cortantes, que explicaban el contexto sin dejar lugar a dudas ni interpretaciones. Le pusimos un nombre a esta obra, La familia feliz. El nombre era irónico, cruelmente irónico, porque mostraba exactamente lo contrario de la realidad que ellos querían proyectar al mundo. El domingo por la noche, me paré frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la cansada, enferma de frustración y decepción. No. Era alguien decidido, fuerte, capaz de reclamar lo que era suyo. Elegí un vestido largo de seda color vino, que irradiaba elegancia y poder. Me maquillé con cuidado, resaltando mis ojos con delineador y mis labios con un rojo intenso que no dejaba lugar a dudas. Yo estaba aquí para ganar, no para suplicar. Mamá, por su parte, se vistió con un elegante aodai de terciopelo negro. Tomó mi mano, su mirada era una mezcla de ternura y determinación. «Oh, vamos, hija. Ha llegado el momento de bajar el telón», dijo. El hotel NGC Mai brillaba esa noche. La sala VIP estaba decorada con globos dorados, flores frescas y luces que reflejaban en el mármol como si el mundo entero estuviera celebrando la victoria de ellos. Kang, impecable en su traje, estaba en la entrada recibiendo a los invitados junto a sus padres, todos con sonrisas que ocultaban su nerviosismo ante lo que no podían prever. Trani, vestida con un elegante vestido blanco, sostenía a su hijo mientras se sentaba en el lugar principal. Familiares y amigos se acercaban, admirando al bebé y alabando lo perfecta que era la nueva familia. Todo parecía sacado de una postal de felicidad. Pero yo sabía la verdad detrás de esas sonrisas. Cuando mamá y yo entramos, el ambiente en la entrada cambió por un instante. Candy y sus padres nos miraron con incomodidad, con esa mezcla de irritación y alerta, pero frente a los invitados solo pudieron sonreír de manera forzada. «Ya llegó», y dijo Kang, acercándose, con un tono que intentaba advertirme. «Te lo prometí», respondí con una sonrisa, y junto a mamá avanzamos hacia el centro de la sala, ignorando los cuchicheos y las miradas curiosas de los invitados. La fiesta transcurría con alegría superficial. Después de los discursos de apertura de mi suegro, donde agradecía a los invitados por compartir la felicidad de su familia, el maestro de ceremonias invitó a todos a mirar la pantalla gigante para ver un video con los momentos más tiernos del bebé. Ese fue mi momento. Me levanté, caminando con paso firme hacia el escenario, y tomé el micrófono de las manos del MC, que quedó desconcertado. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Candy y su familia palidecieron, quisieron detenerme, pero era demasiado tarde. «Perdón por interrumpir», dije, con voz clara y serena. «Soy Kue, la esposa legal de Kang. Hoy, en este día tan especial para la familia, quiero ofrecer un pequeño regalo. Un video especial para mi esposo, su familia, y también para Trani. Consideren esto como mi bendición para un nuevo capítulo en sus vidas». Con un gesto, señalé al técnico que mi madre había coordinado previamente. Las luces de la sala se apagaron y la pantalla gigante cobró vida. Comenzó el video La familia feliz. El primer plano mostraba a Kang seleccionando ropa para Trani en el centro comercial, con la leyenda, «Marzo. Mi esposo dice que va a reunirse con un socio». Luego aparecían imágenes tras imágenes, Kang y Trani entrando y saliendo del apartamento en BC, comiendo juntos, yendo al supermercado. Escenas de su familia sonriente en la cafetería cuidando a Trani, con el subtítulo, La alianza familiar. Mensajes de Salo de Trani aparecían uno tras otro, claros y evidentes, mostrando toda la red de mentiras. Cada secuencia era más devastadora que la anterior, cada subtítulo un golpe de realidad para los espectadores. La sala estaba en silencio, incluso los murmullos de los invitados desaparecieron. La música acompañaba cada revelación, los momentos dulces del bebé contrastaban con la crueldad de la traición,
como si cada acorde golpeara directamente a Kang y su familia. El video continuaba mostrando fotos de la escritura alterada de la casa, las pruebas del detective privado, los registros de sus mentiras y las imágenes de la reunión en la cafetería con su familia conspirando a la luz del día. Cada detalle estaba perfectamente documentado, cada evidencia organizada con precisión quirúrgica. Mientras los invitados miraban, yo me mantenía firme en el escenario, serena y poderosa, observando cómo la máscara de felicidad de Kang comenzaba a resquebrajarse, cómo su sonrisa se tensaba, cómo sus padres intercambiaban miradas nerviosas. Cada imagen era un martillo que derribaba el castillo de mentiras que habían construido durante años. El espectáculo no solo era un video, era un juicio público, una exposición cinematográfica de cada engaño, cada traición, cada mentira cuidadosamente escondida. Y yo, con mamá a mi lado, era la directora y testigo de todo. La función apenas comenzaba, y ya podía ver el impacto que tendría en todos, en los invitados, en los cómplices, y sobre todo, en Kang. La verdad, al fin, estaba saliendo a la luz. La imagen del título de propiedad con los 4 nombres, ampliada hasta ocupar toda la pantalla, apareció al final del video. Y luego, las imágenes del hospital, Kang, feliz, sosteniendo a su hijo mientras me mentía diciendo que estaba en un viaje de negocios a NNG. Todo el público quedó paralizado. Primero hubo un silencio total, seguido de murmullos y luego de comentarios en voz alta, de asombro y consternación. Las miradas se dirigían directamente hacia la familia de Kang, llenas de incredulidad. La cara de Kang pasó de pálida a morada, la tensión era tan evidente que parecía que iba a explotar en cualquier momento. Gritó con furia. «¡Apaguen eso! ¡Quítenlo de inmediato!» Y corrió hacia el escenario para intentar arrancar el micrófono. Pero ya era demasiado tarde. El video terminó mostrando la solicitud de divorcio con la compensación de 200 millones de NG y, al final, una frase punzante. Este es el precio por 4 años de juventud y todo lo que construí para nuestra familia. Las luces de la sala se encendieron de golpe y el caos estalló. Voces gritando, llantos desgarradores de Tran y insultos de mi suegra. Los invitados empezaron a levantarse, murmurando, saliendo del salón mientras lanzaban miradas de desprecio hacia la familia de Kang. Lo que debía ser una celebración se convirtió en un escenario de tragedia y humillación. En medio de aquel caos, mamá y yo salimos del salón con calma. No miré atrás. No necesitaba ver la expresión derrotada y humillada de ellos. Habíamos hecho lo que teníamos que hacer. El telón había caído, y esto solo era el comienzo de la justicia que estaba por venir. El impacto de nuestra tormenta en el Hotel NGC Mai fue mucho mayor de lo que imaginamos. Esa misma noche, los videos de la fiesta y los relatos de los invitados comenzaron a viralizarse en redes sociales. El verdadero rostro de Kang, el soltero orgulloso, y de su familia respetable, quedó expuesto ante todos. La reputación que habían construido cuidadosamente se desmoronaba minuto a minuto. Por supuesto, no podían quedarse de brazos cruzados. Al verse acorralados, iniciaron su contraataque, sucio y miserable. A la mañana siguiente, antes de abrir los ojos, escuché golpes fuertes y gritos en la puerta. Miré por la mirilla y vi a Kang junto con sus padres, con miradas llenas de furia y amenaza. Sabía que no podía evitarlo. Llamé a mamá y al abogado antes de abrir la puerta. En cuanto abrí, mi suegra se abalanzó, levantando la mano para abofetearme. ¿Cómo te atreves a avergonzar a nuestra familia? ¿Quieres que te mate? Yo ya había anticipado esto, así que di un paso atrás y esquivé el golpe. Kang y su padre también se lanzaron con gritos e insultos, acusándome de inventar toda la historia por celos, diciendo que era yo quien había arruinado la reputación de su familia. Era un caos verbal, una lluvia de amenazas y acusaciones que solo se detuvo cuando llegaron mamá y el abogado. La presencia de terceros los hizo retroceder. El abogado, con calma, les exigió que salieran de mi casa, advirtiendo que llamaría a la policía por invasión y amenazas. Humillados, los 3 se fueron refunfuñando, lanzando maldiciones, pero esto solo era el inicio. Al no poder enfrentarnos directamente, pasaron a atacar a escondidas. Días después, en los grupos comunitarios del vecindario y en redes sociales, comenzaron a aparecer publicaciones difamatorias sobre mí.
Contrataron personas para inventar historias que me pintaban como una esposa desleal, derrochadora, incapaz de cuidar la familia, celosa por no poder tener hijos. E incluso acusándome falsamente de haber sido infiel primero. Comentarios maliciosos se esparcieron por todos lados, intentando convertir a la víctima en culpable. No se detuvieron ahí. Empezaron a recurrir a métodos más bajos. Pintadas rojas en la puerta de mi casa, basura frente al portal, susurros y miradas de desaprobación de los vecinos. Cada salida mía se acompañaba de cuchicheos y juicios. Me sentía aislada en mi propio barrio, observada y señalada. Esos días fueron realmente duros. Aunque me había preparado mentalmente, enfrentar ataques tan sistemáticos y sucios me agotaba y me dolía. Hubo momentos en los que quise rendirme, abandonar todo, dejar que se salieran con la suya. Pero cada vez que pensaba en eso, mamá estaba a mi lado. Hija, no te derrumbes. Mientras más hacen esto, más significa que les tenemos miedo, me decía con firmeza, sosteniéndome la mano, transmitiéndome fuerza y coraje. Y así, cada día, me levantaba, me enfrentaba a la tormenta y recordaba que la verdad estaba de nuestro lado. Que la justicia, aunque lenta, empezaba a abrirse paso entre las mentiras y las calumnias. Ya no les quedaban más argumentos, por eso tenían que recurrir a estas cosas sucias. Nuestra tarea era mantener la calma y recolectar todas las pruebas posibles de sus calumnias y amenazas. El tribunal no se iba a creer los rumores que circulaban en Internet, solo confiaba en pruebas concretas. Las palabras de mi mamá me dieron un impulso enorme. La escuché, no discutí, no me defendí en redes sociales. Simplemente me dediqué a capturar cada publicación difamatoria, a fotografiar los daños en la puerta de mi casa y a guardar todo para entregárselo a nuestro abogado. La batalla legal comenzó oficialmente, y sabía que sería mucho más dura de lo que había imaginado. Pero no había marcha atrás. Tenía que llegar hasta el final para recuperar no solo mis bienes, sino también mi dignidad y la de mi familia. El proceso fue agotador y más complicado de lo que esperaba. Kang, con el respaldo de su familia, había contratado un ejército de abogados. Cada día presentaban excusas, manipulaban pruebas, intentando hacer pasar mis evidencias como si fueran falsificaciones, producto de celos o enredos inventados. Mientras tanto, su campaña de difamación en redes sociales no se detenía. La presión de los vecinos y de la opinión pública caía sobre mí como un peso enorme. A pesar de que nuestro abogado me aseguraba que teníamos la victoria de nuestro lado, no podía evitar sentirme abrumada y ansiosa en muchos momentos. En medio de toda esta tensión, mamá volvió a ser mi salvación. Una noche, mientras revisábamos los expedientes del caso, mamá se detuvo de repente, con los ojos brillantes, como si hubiera recordado algo fundamental. Dijo con emoción contenida. ¿Qué cosa, mamá? Pregunté, sorprendida. Del altavoz, el que le regalaste a tu papá político el año pasado por su cumpleaños. Ese altavoz gris, chino, que podía obedecer órdenes de voz para reproducir música. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y qué tiene que ver eso, mamá? Y dije, intentando mantener la calma. Escúchalo bien, hija. Ese altavoz tiene función de grabación automática de las conversaciones a su alrededor, para mejorar la experiencia del usuario. Puede que haya registrado algo importante. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí, pero luego se apagó de inmediato. Pero, ¿cómo vamos a recuperarlo ahora, mamá? Seguramente no nos lo darán, dije con preocupación. Mamá sonrió, con una expresión misteriosa. Déjalo en mis manos. Al día siguiente, mamá preparó una canasta grande con frutas y un paquete de ginseng caro. Me dijo que iría sola a casa de Kang y hablaría por última vez con ellos, de manera civilizada. Yo quería acompañarla, pero ella me detuvo. No, hija, déjame hacerlo sola. Tal como había previsto, al principio no la dejaron entrar. Pero mamá comenzó a llorar un poco, diciendo: después de todo, alguna vez fuimos una familia. Ahora que el bebé va a nacer, los adultos deberíamos sentarnos y hablar una vez más, sin que los vecinos piensen mal. Quizá por conservar algo de dignidad, la dejaron pasar. Una vez dentro, mamá no tocó el tema del divorcio. Habló de la vida, el destino,
y con habilidad llevó la conversación hacia la salud de mi suegro. Últimamente se le ve cansado, seguramente preocupado. Por cierto, ¿recuerdan el altavoz que le regalé el año pasado? Dicen que hay un programa de actualización gratuita que mejora su funcionamiento. ¿Quieren que me lo lleve para actualizarlo y así quede mejor para ustedes? Mi suegro, que no entiende mucho de tecnología y además estaba molesto, asintió inmediatamente. Y sí, llévatelo, ese aparato da más problemas que otra cosa. Mi suegra estaba algo desconfiada, pero mamá añadió con rapidez. Y de paso compraré uno nuevo, mejor, como un detalle final de cariño. Con eso, mamá logró traer de regreso el tesoro a nuestras manos. Inmediatamente pedimos ayuda a un primo experto en tecnología. Lo conectó a la computadora, y de repente aparecieron decenas de archivos de audio grabados automáticamente. Escuchamos con atención, conteniendo la respiración. Al principio, la mayoría eran sonidos cotidianos, noticias, música, conversaciones triviales. Estábamos a punto de rendirnos cuando, de pronto, un fragmento de audio nos hizo detenernos. Era un momento que cambiaría todo. Una grabación que demostraría sin lugar a dudas cada mentira, cada excusa, cada engaño que Kang y su familia habían intentado ocultar. La grabación había sido hecha una noche, poco más de un mes antes, justo después de que Kang me propusiera el divorcio. La voz de Kang y la de su padre se escuchaban con una claridad aterradora. ¿Está aceptando el divorcio demasiado fácil? ¿No tendrá algún plan oculto?, preguntó su padre, con un tono sospechoso. ¿Qué plan?, respondió Kang, con voz triunfante, confiado en que todo estaba bajo control. Y el acta de la casa ya tiene los nombres de tus padres. Su dinero ahorrado lo tenemos controlado, y su dote matrimonial la guardamos bien. No tiene ninguna prueba para reclamar nada. Solo hay que esperar a que pase este mes y luego sacarla de la casa con las manos vacías. Una mujer que no puede tener hijos termina sin nada, hija mía, dijo su padre con seguridad, como si estuviera planeando una estrategia maestra. Kang soltó una risa burlona. Menos mal que antes fue lo suficientemente lista para firmar los papeles de transferencia y los documentos de préstamo sin leerlos. ¡Qué tonta! Yo me quedé paralizada escuchando. Allí estaba, la evidencia suprema, una confesión irrefutable grabada con sus propias voces. Cada palabra confirmaba la conspiración para engañarme y apoderarse de mis bienes de manera meticulosa y sistemática. Con manos temblorosas, copié la grabación en un USB. Las lágrimas corrieron otra vez por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y esperanza. Todo su juego sucio, sus calumnias, sus mentiras, todo quedaría al descubierto gracias a esa prueba. Por fin, la justicia estaba a nuestro alcance. El día del juicio final, el ambiente en la sala era tenso, casi insoportable. Los abogados de Kang seguían confiados, presentando argumentos sofisticados para invalidar todas mis pruebas, fotos, videos, mensajes. Decían que todo era producto de los celos de una esposa resentida. Kang y su familia se sentaban frente a mí, con sonrisas de superioridad, seguros de que la victoria era suya. Cuando parecía que todo se estaba inclinando en su favor, mi abogado pidió permiso al juez. Su señoría, me gustaría presentar una última prueba que aclarará toda la situación. Sacó el USB y lo conectó al sistema de audio de la sala. Todo quedó en silencio. Y entonces, las voces de Kang y su padre resonaron nítidas y firmes, planeando cómo obligarme a firmar papeles, cómo quedarse con mis bienes, cómo sacarme de la casa con las manos vacías. Todo quedó expuesto, desnudo y sin defensa. El rostro de Kang y de su padre pasó de la arrogancia al asombro y luego al blanco total. Incluso mi suegra, que estaba sentada detrás, quedó boquiabierta. Miraban hacia el altavoz, como si de repente comprendieran que su propia codicia y arrogancia los habían traicionado. Cuando la grabación terminó, la sala permaneció en un silencio absoluto. El juez miró a Kang con severidad. Cualquier intento de negarlo ahora era inútil, la evidencia era contundente e irrefutable. La sentencia final fue clara: cualquier contrato que añadiera a los padres de Kang al acta de la casa fue declarado nulo por fraude. La casa fue reconocida como propiedad conjunta mía y de Kang, ya que la mayor parte del dinero provenía de nuestra inversión. Además,
Considerando el daño emocional y material que sufrí, se me otorgó la propiedad total de la casa. Khan no solo perdió su derecho sobre los bienes, sino que también tuvo que indemnizarme con una suma considerable por el daño a mi dignidad, mi paz emocional y por los objetos de valor que había intentado apropiarse. La justicia finalmente se hizo realidad. Al salir del tribunal ese día, sentí un alivio indescriptible. La lucha agotadora había terminado y yo había ganado. Los días siguientes fueron el colapso total de la familia de Khan. El escándalo público arruinó su reputación, perdió su puesto como jefe de departamento y fue despedido de la empresa. La mujer con la que había engañado, al ver que Khan se había convertido en un desempleado sin dinero, decidió irse con su hijo, cortando toda relación. Khan perdió todo: carrera, dinero, familia y su amante. Yo, en cambio, no sentí venganza ni placer, solo paz. Vendí la casa vieja, llena de recuerdos dolorosos, y con el dinero, junto con la indemnización, compré un departamento más pequeño, cálido y lleno de luz para mí y mi madre. La experiencia me había enseñado mucho: cómo ser fuerte, cómo protegerme y, sobre todo, cómo valorarme a mí misma. Ya no era la chica ingenua y débil de antes. Con una parte del dinero restante, decidí hacer algo significativo: fundé una pequeña organización sin fines de lucro llamada Renacer, dedicada a brindar apoyo legal y psicológico gratuito a mujeres que atraviesan situaciones similares a la mía. Quería que mi historia y mi experiencia ayudaran a otras personas, para que nadie tuviera que sentir la impotencia y el dolor que yo había vivido. Una tarde, de pie en el balcón de mi nuevo hogar, viendo el movimiento de la gente abajo, sentí una libertad y tranquilidad absoluta. El pasado había quedado atrás. Del caos de un matrimonio roto, había surgido un renacer. Una nueva vida, con un propósito verdadero, me esperaba abierta, lista para ser vivida.